hacia adelante. ¿En qué momento hizo ese clic para pasar de esta discusión ideológica, si se quiere, abstracta en algún punto, a este otro plano en el que comprendiste que había que dar el paso hacia adelante? Bueno, yo estaba muy involucrado con la batalla cultural. Siempre fui muy cuidadoso con el tema de las restricciones. En eso siempre fui muy prolijo. Puede ser por mi formación matemática. Y en un momento yo, como parte de la batalla cultural, yo vivía de dar conferencias. Pero para mí era importante tener acceso a los medios de comunicación, porque eso es lo que me permitía hacer como una suerte de marketing, y eso era lo que me permitía viajar y poder cobrar por las conferencias y llevar un nivel de vida aceptable. Y en ese contexto, yo cuando viene la primera vuelta entre Macri y Alberto Fernández, que le saca tanta diferencia, en ese contexto, nada, era obvio que ya está, que ganaba, que era muy difícil levantar y remontar eso. Y en ese contexto yo no podía creer lo que estaba viendo, entonces hacía zapping en la televisión y todos los programas de televisión ya estaban repitiendo y yo no podía dormir, y justo paso por Crónica y un chanta que oficia de pseudoeconomista venía de tener una pelea con Bogiano, y entonces pedía por que los liberales fueran censurados en la televisión, que no había que darle más espacio y demás, y porque le estábamos contaminando la vida a la gente. Y en ese contexto a mí me encendió una luz de alarma, porque ese economista, en realidad ni siquiera es economista, pero estaba muy cerca de Leandro Santoro. Y Leandro Santoro en ese momento oficiaba como el hombre de los medios de Alberto. Y después, con lo cual ahí yo tuve una alerta, y después lo vi a Leandro Santoro directamente pidiendo por que se me censurara a mí directamente que se me censurara. Hay casos más groseros, digamos, y menos groseros, pero lo ha hecho con Fontevecchia, lo ha hecho con Dugan y en otros espacios de C5N, donde directamente pedía por la censura de mi persona. Entonces, frente a esa situación dije, se me va a complicar la exposición mediática, se me va a complicar dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a estar pasando mal. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces un día estaba en una mesa cenando y estaba con mi hermana y vino una persona, me dice, qué interesante, toda la batalla cultural, y me pone una boleta y me dice, ¿dónde está la silla de Milei acá? Me dice, mirá, si vos no te metés acá, si vos no le disputás el poder real, acá no pasa nada. Es decir, mientras que vos no le estés disputando el poder real, no vas a conseguir nada. Entonces ahí medio como que nos quedamos desconcertados. Me dijo, vení la semana que viene y me decís. Y cuando nos fuimos con el jefe, dijimos, che, ¿y esto? Y bueno, entonces decidimos meternos. Eso además ocurrió en el medio de la pandemia y ahí nos decidimos a dar la batalla en el plano de la política. Y ahí es cuando empezamos, primero arrancamos con Expert,
Y una vez que empezó a andar el proceso, sentíamos la necesidad de construir nuestro propio proyecto y fue que nos presentamos en Capital Federal. Yo recuerdo que lo primero que nos dijeron era que éramos muy simpáticos para hablar en televisión, pero que no conseguíamos votos. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a ser vapuleados por la izquierda. Después, frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Miren, yo les voy a decir algo. Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Por eso hace poco dije, para los traidores no hay tabula rasa. Y así que ahora cuando lo ven, que quiere hacerse el bueno, tratar de salvar el capítulo 4 de la ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta. Y entonces fuimos a la elección, digamos, estaba la expresión supuestamente liberal para la gente con los anabólicos de Larreta de López Murphy, y estábamos nosotros. La verdad que si le ganábamos por un voto era un logro fenomenal, y ellos sacaron 11 y nosotros sacamos 14 puntos. Así que ahí fue un gran espaldarazo, y es más, ellos que eran tan republicanos, hay algo que la gente se olvida, que es el jueves anterior a que arranque, de la noche anterior a que arranque la veda, hicieron un cambio en la metodología en la cual se daba el orden de cómo ingresaban a diputados, justamente para que pudieran quedar acomodadas las listas bien, y claro, y como después el viernes arrancaba la veda, no se los podía criticar, no se podía hablar de este tipo de cosas. O sea, para que vean a alguien que se la jacta de ser tan republicano, lo roñoso que es. Además, en nuestra película, ¿cómo se llama nuestra película no, la Pandenomics, la otra? La Revolución Liberal, que estamos cerca de 2 millones de reproducciones. Contamos todas las mentiras de López Murphy y su banda durante todo ese proceso para ensuciarnos y demás. Que dicho sea de paso es el autor de la frase fenómeno barrial.
Ese sí que la vio. Pero más allá de eso, después terminamos sacando el 17% de los votos, o sea, con lo cual tuvimos 2 bancas de diputados nacionales, tuvimos 5 bancas a nivel, digamos, de Capital Federal. Y entonces ahí también pasó algo muy lindo, que es que cuando asumimos, un periodista muy, muy grosero, tratando de provocarme, ¿no?, y agredirme, cuando estábamos por asumir con victoria, me hace una nota y me dice que ¿qué podíamos hacer si íbamos a ser 2 diputados en 257? Es decir, que la propia dinámica de la Cámara nos iba a absorber y no íbamos a poder ser parte de ninguna comisión ni de nada, con lo cual, que éramos la insignificancia misma. Y en ese contexto yo le dije que a mí lo que me guiaba era el primer libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y efectivamente, si ustedes toman los discursos de la Cámara, los discursos más vistos en la historia de la Cámara son los discursos que di yo. Es decir, mis discursos les ganan a discursos que llevaban muchísimos años y por temas muchísimo más calientes, al margen de todas las reproducciones que podíamos tener en nuestras propias redes sociales. Y cuando llega el momento de cobrar la primera dieta, en una idea maravillosa que tuvo el jefe, la sorteamos. Se anotaron como 1 millón de personas para ese sorteo y eso lo hicimos en Mar del Plata. Lo hicimos en las escalinatas del Costa Galana y ese día convocamos, a pesar de lo frío que estaba y ventoso, convocamos más de 10.000 personas y después fue tapa en cerca de 30 países del mundo lo que habíamos hecho. O sea, en aquel momento eran como 200.000 pesos y habíamos conseguido, era la campaña publicitaria más grande del mundo, con 200.000 mangos habíamos salido en 30 países del mundo, o sea, era una obra de arte. Gracias, jefe. Y en ese contexto nos dimos cuenta que había mucho potencial y es así que nos largamos a la carrera presidencial y a pesar de tener que sufrir la campaña sucia más violenta de toda la historia, o sea, dejaron a la de Trump chiquitita, por decirlo de alguna manera, se volvió a dar la frase de Macabeos y las fuerzas del cielo nos trajeron hasta este lugar, así es que sobre todo lo que yo tengo es un agradecimiento enorme a los argentinos que han confiado en que una solución liberal es posible y que seamos nosotros los que tenemos que estar al mando de conducir esto, y para mí eso es un gran honor y un motivo de agradecimiento para con todos los argentinos.